Esta es una historia que mi papá me ha contado varias veces acerca de su abuelo, mi bisabuelo. Es importante saber que mi bisabuelo Pedro era un alcohólico violento que solía golpear a mi bisabuela y a sus hijos. Era un hombre muy grande. Vivían en Ronda, Carolina del Norte, durante la década de los 40. Una noche Pedro estaba saliendo de casa de un amigo después de una partida de póker y, como de costumbre, estaba muy borracho. Era muy tarde, probablemente alrededor de medianoche, y decidió tomar un atajo a través de los prados para llegar a casa. Si puedes imaginarlo, había un prado a su izquierda y una colina a la izquierda. La luna estaba brillante e iluminaba toda el área por donde caminaba. De repente, al mirar hacia arriba a la izquierda, vio lo que parecía ser la silueta oscura de un hombre. Pedro estaba extremadamente confundido por esto, considerando lo tarde que era. Decidió ignorarlo y continuar su camino. Sin embargo, mientras caminaba, la figura continuaba a su lado, moviéndose en la misma dirección. A la luz de la luna, Pedro juraba que el extraño hombre tenía una cola larga y delgada y cuernos en la cabeza. Desconcertado, observó horrorizado cómo la figura se agachaba a 4 patas y comenzaba a moverse hacia él como un animal. Por supuesto, en ese momento, Pedro empezó a cuestionar si su estado de embriaguez le estaba haciendo imaginar todo esto. Pero estaba demasiado alerta y nervioso para estar imaginando todo eso. Aceleró el paso y notó que la figura también lo hacía. Cuando finalmente llegó a casa, lo primero que hizo fue liberar a sus 2 bulldogs de su corral. Salieron corriendo tras lo que sea que fuese aquello, pero en cuestión de segundos, regresaron corriendo directamente a la casa. Mi bisabuela dijo que los perros estaban tan asustados que se deslizaron hasta la chimenea y se quemaron el pelaje sin darse cuenta. En este punto, mi bisabuelo estaba muy enfadado con lo que fuera esa cosa, así que arrancó un pedazo de lámina de su techo, caminó hacia la puerta y justo antes de lanzarlo, describió cómo vio 2 ojos rojos y abultados mirándolo desde el camino. Lanzó la lámina hacia la figura y ésta desapareció. No estaba seguro de si huyó o simplemente se desvaneció, pero se había ido. Mi bisabuela era muy religiosa y le advirtió que podría haber sido el diablo persiguiéndolo y que debía cambiar sus caminos. Naturalmente, él no cambió en absoluto, pero sin duda aquello lo asustó mucho. Puedo decirte que esta historia ha sido contada por casi todos en el lado de mi abuela. Todos coinciden en que estaban confundidos acerca de lo que estaba sucediendo, pero nunca habían visto a su padre ponerse tan pálido en el rostro como aquella noche. Esta historia me fascina y me asusta a la vez, sabiendo que si el diablo es real podría estar acechándote en cualquier lugar, ya sea en una multitud o en una calle vacía, sin que nunca lo sepas. Me llamo Andrés, y mi vida dio un giro aterrador cuando una oscura y misteriosa presencia comenzó a atormentarme. Todo empezó hace unas semanas cuando me mudé a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Al principio todo parecía normal, pero pronto me di cuenta de que no estaba solo en ese lugar. La primera vez que noté algo extraño fue durante una noche tormentosa. Estaba acostado en mi cama, tratando de conciliar el sueño, cuando sentí como si alguien me observara desde una esquina de la habitación. Al principio pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que había algo más en esa sensación. Una oscuridad palpable parecía emerger de la esquina, como si una sombra se hubiera materializado en ese rincón. Traté de sacudir esos pensamientos de mi mente, pero cada noche la sensación se intensificaba. La sombra en la esquina comenzó a tomar una forma indefinida, como una figura espectral que siempre estaba presente cuando me encontraba en la habitación. No importaba cuántas luces encendiera o cuántas veces revisara la esquina, la presencia seguía allí, acechándome con su mirada invisible. Decidí buscar explicaciones racionales para lo que estaba experimentando. Pensé que podría ser el estrés del trabajo o la falta de sueño lo que estaba afectando mi percepción. Incluso busqué información sobre posibles problemas de salud que pudieran causar alucinaciones, pero no encontré nada que justificara lo que estaba viviendo. A medida que pasaban los días, la presencia de la sombra se volvía más opresiva y terrorífica. No solo aparecía durante la noche, sino que su presencia se extendía a lo largo del día, como una nube oscura que no me dejaba en paz. Empecé a sentir su mirada fría y penetrante en cada rincón de mi apartamento, y susurros inquietantes resonaban en mis oídos, incluso cuando estaba rodeado de silencio.
Mis noches se llenaban de pesadillas espantosas. En ellas, la sombra se materializaba frente a mí, adquiriendo una forma más definida y amenazadora. Me susurraba palabras incomprensibles y se movía con una rapidez sobrenatural, persiguiéndome por oscuros laberintos y túneles infinitos. Cada vez que despertaba, sentía como si la sombra todavía estuviera presente, acechándome desde la esquina de la habitación. Un día, mientras me encontraba despierto, pude vislumbrar la sombra con más claridad que nunca. Estaba sentado en el sofá de mi sala, tratando de distraerme con la televisión, cuando noté un movimiento sutil en el rabillo de mi ojo. La sombra se deslizaba por la pared, acercándose cada vez más a mí. No podía apartar la mirada, era como si estuviera hipnotizado por su presencia maligna. De repente, la sombra cobró vida y se lanzó hacia mí con una velocidad increíble. Sentí una opresión en el pecho, como si una mano invisible estuviera apretándome el corazón. Grité de terror y me levanté para escapar, pero la sombra me persiguió por la habitación, siguiendo cada uno de mis movimientos con precisión escalofriante. Me refugié en el baño pensando que tal vez podría librarme de ella allí. Cerré la puerta detrás de mí, pero la sombra atravesó la madera como si no existiera ninguna barrera física que la detuviera. No había escapatoria. Mi mente estaba al límite y mis emociones se encontraban en un estado de desesperación total. El ataque continuó durante lo que pareció una eternidad. La sombra me acosaba sin piedad. Susurros aterradores llenaban el aire y sentía que mi cordura se desvanecía lentamente. En un último intento desesperado por protegerme, me arrojé al suelo y cerré los ojos con fuerza, rogando que todo fuera solo una pesadilla que pronto terminaría. Cuando abrí los ojos, la sombra había desaparecido, pero la sensación de terror que me había provocado permanecía en mi interior. Sabía que ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mi mente y mi alma estaban al límite de su resistencia, y comprendí que necesitaba ayuda urgente. Fui llevado al hospital por familiares preocupados, quienes encontraron mi estado mental y emocional en un caos absoluto. Los médicos me diagnosticaron con un severo trastorno de ansiedad y paranoia. Para asegurarse de que no me hiciera daño a mí mismo ni a otros, decidieron internarme en un psiquiátrico. Mi estadía en el psiquiátrico fue una experiencia desafiante y aterradora. Aunque recibía atención médica y terapia, la sombra en la esquina continuaba acechándome incluso dentro de aquel lugar. Las noches eran las peores, cuando la oscuridad y el silencio me recordaban su presencia constante. Con el tiempo, la medicación y la terapia comenzaron a hacer efecto. Poco a poco fui recuperando la estabilidad emocional y mental. Aprendí a lidiar con la sombra en la esquina, aunque nunca dejó de atormentarme por completo. La realidad y la fantasía parecían mezclarse en mi mente, y a menudo me encontraba en un estado de confusión y desorientación. Fue un camino largo y difícil, pero finalmente logré recuperarme lo suficiente como para ser dado de alta. Sin embargo, mi vida ya no volvió a ser la misma. La sombra en la esquina seguía presente, aunque ahora la enfrentaba con una mezcla de temor y resignación. Sabía que no podía escapar de ella, pero también sabía que no podía dejar que me consumiera por completo. Han pasado más de 20 años desde que estos eventos ocurrieron. Me mostré reacio a compartir lo que me sucedió, porque no quería lidiar con las dudas y la incredulidad, y tampoco quería defender mi propia cordura. A finales de la década de 1980, era un adolescente curioso y me sentía fascinado por lo oculto. Crecí en un hogar religioso, y mi primera exposición a temas ocultos vino de la Biblia. Siempre me esforzaba por entender mis creencias con respecto a las enseñanzas de la Iglesia y especialmente, luchaba con mi fe en Dios después de enterarme de que los demonios eran antiguos ángeles que se habían rebelado contra Dios y fueron arrojados a la tierra, donde podían interactuar con los humanos. Llegué a la conclusión de que la mejor manera de demostrar que Dios existía era ver si los demonios también existían. En aquel entonces, no existía internet para explorar mis preguntas y satisfacer mi curiosidad, y el conocimiento sobre lo oculto era difícil de conseguir. Tuve que buscar en bibliotecas y librerías para encontrar información. Con el tiempo, reuní una pequeña biblioteca de libros sobre brujería y demonología. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo ingenuo que fui.
No comprendía en qué me estaba metiendo. Esos libros han sido destruidos después de lo que me sucedió eventualmente. Comencé a leer esos libros y a intentar invitar activamente a los demonios a mi vida. Recitaba en voz alta largas cadenas de nombres demoníacos de esos libros. Realizaba hechizos y dibujaba símbolos en mi pared y en el suelo. Pero nada sucedía. Tuve algunos sueños extraños, pero eso no era prueba de nada. Un día encontré un párrafo que decía que debía tomar un diente de ajo completo y clavarlo con un gran clavo de hierro, lo cual atraería poder demoníaco a un lugar específico. Lo hice y coloqué el diente de ajo clavado en lo profundo de mi armario. Los demonios no vinieron de repente. Lo hicieron gradualmente, trabajando seriamente en mi vida y mente sin que apenas lo notara. Me despertaba con más frecuencia debido a pesadillas, a veces escuchando atentamente porque juraba que lo que me había despertado era una risa o un murmullo. Lo atribuí a sueños. A veces me despertaba paralizado durante unos segundos, pero lo deseché como parálisis del sueño. Me despertaba algunas noches pensando que mi cama se estaba moviendo, y nuevamente lo atribuí a un sueño inquieto. Luego, una noche, me desperté para ver cómo mi mano y mi brazo se disparaban desde mi costado. Agarraban la lámpara de mi mesita de noche y la arrojaban al otro lado de la habitación con tanta fuerza que me disloqué el hombro y la lámpara prácticamente explotó contra la pared opuesta. Me senté en la oscuridad sosteniendo mi brazo, preguntándome cómo podía haber hecho algo así estando profundamente dormido. Unas noches más tarde, hice lo mismo con otra lámpara, utilizando el mismo brazo. Tuve que usar un cabestrillo para restringir el movimiento del hombro. Una semana después volvió a suceder, pero esta vez no agarré la lámpara, sino que rompí el cabestrillo directamente desde mi cuello. Pensé que todas estas experiencias eran muy extrañas, pero aún así continué invitando a los demonios. Aún no estaba convencido, fui un tonto. Me volví irritable y mi familia comenzó a notarlo. Mis padres pensaron que tal vez estaba consumiendo drogas, así que me llevaron a un psicólogo que me sometió a pruebas y me diagnosticó depresión. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. Con el tiempo, las extrañas experiencias solo aumentaron. Una noche tarde me desperté con la luz de la luna llena brillando en mi rostro a través de la ventana de mi habitación. Dudé en compartir esta parte porque suena tan extraña, pero empecé a gruñirle a la luna. Recuerdo que no pensaba como yo mismo. Mis pensamientos eran básicos y primarios. Comencé a gruñir con más ferocidad, casi babando y mostrando los dientes mientras gruñía y arremetía contra la luna como un animal rabioso. Eventualmente, salí de esa especie de trance y empecé a preguntarme qué demonios estaba haciendo. Aún no lo sabía, pero en este punto, los demonios estaban listos para atacar. Creían que me habían debilitado lo suficiente para extraer mi alma de mi cuerpo. Estos recuerdos son los más vívidos en mi mente. Cuando desperté me sentí muy extraño. Sentí esa desconexión brusca y desarticulada. Y luego una parte de mí misma se elevó desde mis pies y avanzó por mi cuerpo hasta que flotaba por encima de la cama. Se sentía como si alguien retirara suavemente una cinta adhesiva de una superficie plana. Ahora estaba flotando sobre mi cama y me veía a mí mismo desde arriba. Intenté moverme, pero de alguna manera sabía que tendría que aprender cómo hacerlo. Después de estar asombrado por lo que estaba sucediendo, sentí algo que me agarró por los pies y comenzó a zarandearme violentamente como una muñeca de trapo. Me sentía como una corriente que era azotada de un lado a otro. Algo intentaba arrancarme de una conexión que aún tenía con mi cuerpo. Estaba aterrado y sabía que si lo que fuera que estaba haciendo esto a mí tenía éxito, moriría. Pero el cordón, no sé cómo llamarlo de otra manera, que me unía a mi cuerpo era demasiado fuerte. No pudieron romperlo, así que se rindieron y me soltaron. Luego floté perezosamente hacia el techo. Recuerdo que mi mejilla descansaba ligeramente contra el techo de mi habitación. Fijé mis ojos en una imperfección específica en el techo que había estudiado muchas veces desde abajo, pero ahora estaba a solo unos centímetros de mi rostro. Recuerdo pensar en cuánto se veía diferente desde arriba. De repente, volví a estar en la cama mirando el techo donde acababa de estar. Respiraba profundamente como si necesitara aire. Aún me sentía extraño y estaba paralizado de miedo. Sentía mi pecho pesado y tomé una respiración profunda, pero la sensación persistió. Ahora sentía como si estuviera siendo empujado hacia abajo, pero no sentía una presión en un lugar específico.
Era como si algún peso invisible se hubiera posado sobre mi torso y se volviera cada vez más pesado. Recuerdo pensar que esto era solo un sueño, que no había forma de que todo esto estuviera sucediendo realmente. Entonces escuché un fuerte sonido que nunca olvidaré. Escuché el crujido de mi cama. Me estaba hundiendo en la cama, y el sonido de la madera deformándose bajo el peso aumentado era real. En un frenesí de miedo salí corriendo de mi cama y salí de mi habitación. Fui a la casa de mi hermana, que vivía al lado, y la desperté para que me dejara entrar. Tenía los ojos muy abiertos y estaba hiperventilando. Con el tiempo logró calmarme y empezó a hacer preguntas. No le conté lo que había estado haciendo y en su lugar le dije que había visto un fantasma. Ella se rió y restó importancia al asunto, sugiriéndome que me quedara a pasar la noche si quería. Así lo hice. Pero esa noche no volví a dormir. Al día siguiente supe lo que tenía que hacer. Regresé a mi casa, subí a mi habitación y rápidamente agarré el diente de ajo con el clavo, que ahora estaba negro y podrido. Lo llevé afuera de la casa de mis padres, que estaba construida de piedra, y encontré el espacio más grande de la pared que no tenía ventanas. Lancé el ajo contra la piedra y juro que explotó como si hubiera lanzado una granada. No quedó nada. Luego arrojé todos los materiales, objetos y libros ocultistas que tenía en la estufa de leña y los quemé. Limpié los símbolos de las paredes y los muebles y nunca volví a dormir en esa habitación. Nada parecido a lo que te he contado volvió a sucederme. Aún no estoy seguro de creer en Dios, pero sí sé que hay entidades maliciosas en este mundo. Y si las invitas a tu vida, con gusto entrarán.